Muy buenas tardes. Retomamos después de un periodo de pausa nuestras videoconferencias denominadas de la municipalidad. El tema que queremos tocar hoy en día es un tema que muchas veces no se le toma gran importancia y que corresponde a lo que son los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo que en la Ley Orgánica de Municipalidades están señalados como que son el principal o el más importante instrumento de gestión de cualquier municipalidad y que muchas veces se han convertido, que la gran cantidad de veces se han convertido nada más que en documentos que sirven para sustentar legalmente que se haya hecho un proceso de planificación, pero obviamente eso no es así. En principio porque los planes de desarrollo son algo que ya viene de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, tenemos que señalar que en varias experiencias de varios países la planificación es importante, sobre todo para lo que es el desarrollo de un gobierno local. No puede haber un gobierno local que no tenga claro hacia dónde va, qué cosa es lo que quiere hacer de su territorio, cómo quiere que se desarrolle. Sin embargo, los planes de desarrollo en el Perú recién comienzan a finales de los años 90, cuando Alberto Andrade, alcalde de Lima, mediante una ordenanza del año 98, señala que todos los distritos de Lima deben de tener un plan integral de desarrollo, el cual se le encomendó al Instituto Metropolitano de Planificación que fuera quien definiera la metodología con la que se debería llevar a cabo. Y esto en realidad es una respuesta política a un problema existente en el país. La planificación, desde el punto de vista del Estado, había sido dejado de lado por el gobierno de Fujimori. Fujimori desaparece el Instituto Nacional de Planificación y evidentemente en esta onda neoliberal que teníamos, cada quien está de la mejor manera y diciendo que lo único, que no se puede planificar nada porque todo lo tiene que regular el mercado. Cosa que no es tan cierta y que después se dieron cuenta que no es así. El mercado también tiene limitaciones para regular las cosas. Pero bueno, don Alberto Andrade comienza los planes de desarrollo que deben de ser presentados ante la Municipalidad de Lima, deben de ser, cada distrito de Lima debe de aprobarlos. Yo recuerdo muy claramente que el año 2000 comencé con un equipo del IMP trabajando el Plan Integral de Desarrollo de Villa María del Triunfo. Planes que tenían en sí una serie de contenidos importantes, o sea, por ejemplo, cuál es la visión de futuro que tenía un territorio, o sea, hacia dónde queríamos llegar. Y además de ello, teníamos también que se planteaba una vocación del territorio, también le llamábamos misión. Definíamos una serie de líneas estratégicas, también definíamos objetivos estratégicos y los proyectos con los cuales estos objetivos se iban a convertir. De tal manera que, como decía Luis Consiglieri, director del Instituto Metropolitano de Planificación en esos momentos, se hacía una hoja de ruta, o sea, era una suerte de ruta para conseguir determinados logros en cuanto al desarrollo de un distrito o de una provincia. Y en el equipo del IMP que trabajó todo eso, siempre hay que recordar a Luis Montoya Canchis, a Andrés Alencastre, a Roberto Arroyo, a Teo Martínez, al arquitecto Espinola, en fin, una serie de profesionales, disculpen si me olvido de alguien, que comenzaron a dar vida a estos planes conforme los distritos los iban solicitando. Después de Villa María, de Lince y otros más, siguieron haciéndose estos planes hasta que en el año 2003 se da la Ley Orgánica de Municipalidades y ahí sí se consagra que todo distrito del país, toda provincia del país y luego toda región debería tener un plan de desarrollo. Se le llamó planes de desarrollo concertados. Hoy en día les dicen plan de desarrollo local concertado. Pero la lógica era que por un mandato legal, lo que teníamos que hacer era buscar planificar
las actividades en el territorio, planificar la participación y lograr de una u otra manera un acuerdo social para saber por dónde iba el distrito. Y esto fundamentalmente servía para que la municipalidad y para que muchos de los actores sociales pudieran tener claro hacia dónde se iba. O sea, ya no era la lógica de que el alcalde planeaba porque le parecía, sino también porque había un mandato. Y yo recuerdo que desde el año 2000 hasta el año 2016 se trabajó intensamente con una matriz que poco a poco se fue enriqueciendo. Sí, los planes de desarrollo se dieron cuenta o nos dimos cuenta que no solamente podíamos aterrizar en proyectos de inversión, porque había muchas cosas para las que no necesitábamos dinero, sino más bien mejorar cosas administrativas. Entonces ahí es donde surge una primera incorporación importante, que es lo de las políticas públicas. Y a partir del año 2008-2009 los planes de desarrollo que se van formulando se van convirtiendo en planes que ya incrementan su explicación o se definen mejor porque también definen políticas públicas, o sea, qué va a hacer el gobierno local frente a determinados temas, como por ejemplo vamos a ser más promotores de la empresa o vamos a restringir determinadas actividades en nuestro distrito, cómo vamos a conjugar la residencialidad con lo comercial. Entonces, el plan de desarrollo comienza a ser alimentado con políticas públicas y también nos damos cuenta que no todo es una inversión con el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública, o sea, no todo necesita un proyecto de inversión, porque hay dinero que hay que ponerlo en mejorar algunos servicios. Todos sabemos que las municipalidades dan servicios, administran territorio y planifican y promueven desarrollo. Y en ese sentido los planes de desarrollo hasta ese momento comenzaron a ser un instrumento que teóricamente podía servir para organizar bien las actividades en un futuro de una localidad. Nosotros hablábamos de 10 años aproximadamente, de 10 años de horizonte para planificar, de tal manera que pudiéramos ir paso a paso definiendo. Y esto, por ejemplo, ha servido mucho en algunos distritos, se han logrado hacer documentos importantes, aunque, como dice el título de esta exposición, hay luces y hay sombras. Y una primera sombra es que los planes de desarrollo podían ser muy buenos, pero teníamos el grave inconveniente que no se convertían en algo que la municipalidad debiera seguir. ¿A qué nos referimos? Es a que el plan de desarrollo podía señalar muchas cosas, pero que no se articulaban con las acciones municipales. ¿Por qué? Porque en ese entonces no existían los planes estratégicos, lo que se llaman los planes estratégicos institucionales. Entonces, algunas municipalidades del Lima y del interior del país, en donde nos ha tocado, siempre nosotros señalábamos que era necesario que haya un plan que diga del gran plan de desarrollo que tenemos, qué cosa es lo que va a hacer la municipalidad y cómo va a definir su programación presupuestal o cómo van a ver lo que van a hacer sus inversiones, lo que es el gasto, sobre qué se va a priorizar. A esto también ya teníamos que simultáneamente se estaba dando el presupuesto participativo y muchas veces lo que señalamos es que era necesario que el presupuesto participativo y el plan de desarrollo estuvieran articulados. Y por eso es que el Ministerio de Economía y Finanzas en algunos de sus instructivos señala que es un buen momento para revisar y redefinir los planes de desarrollo el momento de los presupuestos participativos, para ver si estamos bien o no. Pero en todo eso siempre nos queda claro de que había una ruta, una metodología que entendía que un plan de desarrollo es un proceso que tiene 3 elementos. El primero es el elemento técnico,
claro, porque los técnicos tienen que trabajar ahí, hay que hacer diagnósticos, hay que medir cómo está la realidad, hay que ver cómo está la población, cuánto tenemos de desempleo, cuánto tenemos de pobreza, o si no tenemos pobreza y no tenemos desempleo, somos un distrito consolidado, pero también saber cuáles son las necesidades de la población, que no son iguales en todos los distritos del Perú. Los consolidados de Lima son diferentes que los que puede tener un distrito urbano de la sierra o un distrito rural de la selva. O sea, son cosas diferentes. Pero además de técnico, porque hay que medir qué cosa es posible, no podemos decir que en el plan de desarrollo vamos a hacer un gran desarrollo inmobiliario cuando no tenemos terreno para hacerlo. Pero además de lo técnico, también había un elemento muy importante que es el participativo. Sí, algo que se ha venido perdiendo con el tiempo, pero yo recuerdo, o sea, el año 2000, 2004, 2005, en Jesús María, por ejemplo, habían talleres con 200, 300 personas, que teníamos que obviamente repartirlos en 15 o 20 grupos, para que pudieran dar sus opiniones, porque lo que era importante era recoger la opinión de la gente sobre determinados puntos cruciales, sobre, por ejemplo, el tema de la residencialidad versus los usos comerciales, o sobre la expansión urbana versus la consolidación de los servicios en las zonas ya organizadas. Y eso evidentemente era un proceso muy rico en donde además, y ahí viene lo político, los gobernantes tenían que ver a la población y ver qué cosa es lo que estaba sucediendo, porque muchas veces por un problema de comunicación no entendían cuáles eran las reales aspiraciones de la gente. Esto además obviamente también se convirtió en un proceso político. Y esos tres elementos, el participativo, el técnico y el político, son necesarios para echar a andar un plan. Y lo decimos eso con mucha claridad porque ya muchos lo han señalado, muchos especialistas, lo ha dicho Michelle Ascueta, lo ha dicho Julio Díaz Palacios, que evidentemente ese es el triángulo o el trípode sobre el cual se asienta el desarrollo de cualquier localidad. Sin embargo, como ya dije, había sombras. Una primera es la que no había una continuidad del plan dentro de la municipalidad porque no existían planes estratégicos. Era muy difuso lo del plan estratégico. Yo recuerdo que Própoli, que era un convenio de la Unión Europea, trató en los 10 distritos más pobres de Lima que se establecieran planes estratégicos que le definieran a la municipalidad qué tenía que hacer del plan de desarrollo en un periodo medio de 3 a 4 años. Pero adicionalmente a eso, también teníamos la gran ausencia de los representantes del gobierno nacional. O sea, se supone que en un territorio no solamente está la municipalidad y la población, también está la policía, está salud, educación, está producción, o sea, hay varios elementos, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, por falta de una normativa muy clara, no se contaba muchas veces con la participación de representantes de estos sectores, pero adicionalmente, si la hubiera, no era una participación vinculante y aquí había que tomar acuerdos sobre qué cosa es lo que se iba a hacer. Lamentablemente hasta la fecha eso no se ha resuelto y más bien lo que ha ocurrido es el famoso paralelismo, ¿no? O sea, juntas vecinales de las municipalidades y juntas vecinales de seguridad ciudadana diferentes, o se hacen una serie de planes como por ejemplo el plan de seguridad ciudadana, el proyecto educativo local, se plantea que hay que hacer también el plan provincial de salud, pero sin embargo los de defensa civil, que son varios instrumentos, pero que muchas veces no están conectados a la lógica del plan de desarrollo, sino que simplemente están por fuera y no están articulados. Por tanto, los gobiernos locales hacen muchísimos esfuerzos, se duplican esfuerzos en vez de generar una economía de medios que nos permitiría resolver mejor los problemas y atender mejor los servicios. Pero además de ello había necesidad de que esto se ordenara, porque si bien con mucho interés habíamos logrado generar una metodología que entendiera estos tres procesos,
que viera los momentos del diagnóstico, viera el momento de la formulación de la visión de desarrollo, y que era muy importante también trabajar con la gente lo que eran los análisis estratégicos, ¿no? O sea, se utilizaba en ese entonces lo que era el DAFO o el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para poder determinar los objetivos, ¿no? Determinar un objetivo que decía que había que cambiar, en base a qué estrategias cambiar y quiénes iban a participar en ese cambio, cosa que se ha perdido mucho hoy en día, ¿no? En la experiencia nos dice de qué planes de desarrollo se han hecho en todos los distritos del país, ¿no? Y hacia el año 2016, si no me equivoco, bueno, aparece en escena el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Algo que todos reclamábamos porque en realidad no había un ente nacional que pudiera plantear la planificación de los territorios. Comienza con el famoso Agenda 2021, el Plan Nacional, pero ahí teníamos la discusión sobre si íbamos del Plan Nacional a los planes distritales o los planes distritales ayudaban a formular el Plan Nacional. Discusión que hasta ahora no ha terminado, se ha quedado y se ha enredado en temas académicos, y que para nosotros, para muchos, es algo que deberíamos ya de haber zanjado. El CEPLAN, además, que es un organismo adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, comienza a dar una serie de directivas claras sobre cómo hacer los planes de desarrollo. Hay que homogenizarlos, y claro, ya existía una metodología que se generó en Lima con el IMP y que se iba replicando a nivel nacional. Viene el CEPLAN y plantea una nueva metodología que obviamente hizo algunos cambios y le quitó, por eso hablamos de algunas sombras, porque le quitó alguna riqueza a lo que eran los procesos de plan de desarrollo, porque ya la participación se restringía mucho más y terminábamos llegando en muchos casos a que pudiera ser tranquilamente un plan de gabinete. Y los que hemos trabajado en planeamiento sabemos que los planes de gabinete, si la gente no está comprometida, si el que va a ser usuario o el que va a ser beneficiario de ese plan no está comprometido, no funciona mucho. Esa es la verdad. Se hace una nueva metodología, la cual curiosamente no tomó como base lo que ya se estaba implementando en el país, o sea, lo que ya se había ido trabajando. Se hace una nueva metodología y que obviamente también había un medio vacío legal sobre qué tan obligatorio era seguirla. Pero ya luego viene el famoso plan de incentivos, ¿no? Y el CEPLAN asume claramente lo que es su rol como ente que debe de dar la aprobación técnica a los planes de desarrollo. O sea, el CEPLAN, cuando nosotros hacemos un plan de desarrollo distrital o provincial, hay que remitirlo al CEPLAN para que el CEPLAN nos diga que técnicamente está bien hecho. Y obviamente eso también trae una serie de complicaciones, porque si no estás dentro del proceso, ¿cómo sabes exactamente si está bien o no está bien hecho el proceso? ¿Y cómo sabemos si es que el proceso que estamos llevando a cabo es adecuado o no? Hemos tenido, sí, y tengo que decirlo con mucha claridad porque también me ha tocado a mí estar en algunos planes de desarrollo donde había que remitir al CEPLAN los informes para que ellos dieran su aprobación técnica y que recién de allí pudiera el Consejo aprobarlo, ¿eh? Así está la norma. Hemos estado en varios planes de esa naturaleza, los cuales hemos visto que mucho de la riqueza que tenían los planes anteriores, la metodología anterior, no ha sido tomada en cuenta. O sea, no estamos trabajando, por ejemplo, el desarrollo de escenarios para definir cuál sería la visión a futuro. Estamos viendo, se usa la prospectiva, pero bastante sesgada,
no como consideramos que debería de entenderse toda la riqueza, porque las metodologías nuevas han reducido todo a indicadores. Y los indicadores pueden demostrar avances o no. Lo que no pueden demostrar son procesos. Y no todo puede ser cuantificado. Hay muchas cosas que son cualitativas. O sea, el desarrollo de una población no solamente puede convertirse en una serie de indicadores, sino que hay que ver que detrás de esos indicadores hay gente que está haciendo cosas y que hay iniciativas y que estas pueden avanzar. Quizás una de las ventajas de lo del CEPLAN es que ha llevado a que los planes de desarrollo locales concertados tengan que reflejarse en los planes estratégicos institucionales, pero sin embargo las guías de formulación que ha hecho el CEPLAN no siempre han sido lo más exactas, ¿no? Y mucho de la riqueza, como decíamos, mucho de la riqueza que había en ello se ha perdido porque ya el CEPLAN dice que no hay que poner, no hay que poner hasta visión de desarrollo siquiera, ¿no? O sea, ya existe una visión nacional, ya no hay que tener visión de desarrollo. Pero además tampoco ya utilizamos el análisis estratégico. A partir de las variables determinamos los objetivos, cuando en realidad los objetivos deben determinarse a través de la visión. Eso es lo que los planificadores de la escuela primigenia, o sea, los que comenzamos esto, siempre lo habíamos señalado y estuvimos avanzando en ese sentido, ¿no? Hay cosas como que, por ejemplo, los planes de desarrollo ya no, o sea, en distritos de alta complejidad, obviamente necesitas objetivos generales, necesitas objetivos específicos, ¿no? Y todo eso además deben estar articulados con las funciones de la municipalidad y las funciones de los demás entes que participan. Eso un poco que se ha perdido. Y además los informes técnicos de ese plan no se precian de ser muy veloces, ¿no? Porque nos ha pasado que se ha entregado un primer borrador, se han tomado 4 o 5 meses, yo lo entiendo, porque además ese plan para 1870 gobiernos locales, sin contar las entidades del Estado y sin contar con los gobiernos regionales, pues tienen una plantilla de muy pocas personas para poder revisar todos esos planes. Y termina siendo más una revisión de forma que de contenido. Eso es una cosa que decimos y tardan varios meses. No les miento, en el caso del Lurigancho Chosica, la última actualización de su plan de desarrollo, el primer borrador se entregó el 4 de enero y el informe técnico favorable salió el 10 de diciembre, si no me equivoco, de un año en donde ya estaban cambiando las autoridades. El Consejo pues a última hora tuvo que aprobarlo, ¿no? Porque recién tenía, porque además están, como decíamos, muy fijos en los temas de forma más que en los de fondo, ¿no? Y esto obviamente lleva a que las revisiones sean constantes, pero en 2 revisiones nos podemos echar 8 meses tranquilamente, porque hay mucha carga de trabajo. Debería descentralizar ese plan, esto de la evaluación de los planes, pero incluso que sea una evaluación real, no solamente por cómo se construye el indicador, o sea, temas más, como decimos, de forma, más que de fondo, ¿no? Y obviamente eso está generando que también haya mucha incertidumbre, porque no hay directivas claras de cómo trabajar un plan de desarrollo. Curiosamente, hace muy poco tiempo me enteré que un gobierno provincial de la Sierra Sur hace su plan de desarrollo, lo envía a CEPLAN y CEPLAN le dice que el diagnóstico está mal hecho. Y todo el mundo decía, ¿pero por qué? No, porque el diagnóstico se hace por dimensiones. Oye, pero todos los documentos de CEPLAN hablan que los diagnósticos se hacen por sistemas, ¿no? O sea, tienen otro nombre. Sin embargo, dijeron que no,
la observación era, tienen ustedes que seguir esta guía que nunca está publicada, guía que no es oficial y que después se enteran los señores de esta municipalidad que era la guía que están proponiendo para gobiernos regionales. Y ahí sí hay un pequeño problema, ¿no? O sea, el gobierno regional tiene otra escala del gobierno local. Podrán ser gobiernos subnacionales, pero el gobierno regional es un ejecutivo en chiquito, ¿no? Tiene otras funciones. Tiene la facilidad de que tienen los sectores, bueno, los sectores que han sido transferidos, ¿no? Dentro del proceso de descentralización, pero un gobierno local no los tiene. O sea, un gobierno local no puede mandar sobre salud, no puede mandar sobre educación, no puede mandar. Entonces ahí es donde tenemos ciertos problemas. Sin embargo, una cosa que sí soy bastante claro es que es necesario que los planes de desarrollo hoy en día sean construidos de una manera, primero, mucho más participativa. Segundo, que tengan que incorporar lo que son las estrategias, o sea, el cómo voy a hacer para que un objetivo se cumpla. O sea, esas estrategias no están. Yo entiendo que el CEPLAN, en toda esta onda de la modernización del Estado, quiere que todo se meta aplicativo. Y como no hay mucho espacio a veces en los discos duros de la administración pública, hay que constreñir lo que se dice a 4 o 5 palabras, pero sin embargo ahí se está perdiendo mucho de la explicación de cómo podemos o cómo debemos de trabajar en función a lo que son objetivos de desarrollo. Se nos limita, tiene usted que poner nuevos objetivos estratégicos, no puede poner más. Sí, pero si las funciones municipales son 20 y tantas, que me voy a quedar simplemente con 9. No, que son estratégicas. ¿Y el resto no las cumplo? No, si tengo que decir algo sobre el resto. Tenemos un problema de que no hay visión, usted tiene que... Al principio decían que la visión no podía tener más de 80 palabras. Anda, pregúntale a los andahuaylinos o a los abanquinos que en 2005, en 2007, estaban haciendo sus planes de desarrollo y provincialmente, o sea, tenían que explicar, y eso se explicaba en 2 páginas, que claro, que era un poco exagerado quizás, pero también era necesario porque había que puntualizar todos los temas. Creemos que es necesario también que se regrese a hacer análisis estratégico. O sea, un objetivo no puede estar dado simplemente por un cambio de indicador. Y eso lo entienden los que conocemos el tema de administración pública y el tema de planeamiento. O sea, un indicador no es suficiente para construir un objetivo. O sea, lo que tenemos que hacer es construirlo a partir de un análisis estratégico, a ver qué fortalezas hay, qué debilidades, qué amenazas, qué oportunidades. Eso debería devolver. Así como ha vuelto que el diagnóstico ahora sea por dimensiones, ¿no? Que es mucho más concreto y mucho más cerrado, creemos que también hay que hacer cambios de esa naturaleza. Y sobre todo en el tema de la facilidad, o sea, el tema de que los instructivos para planes de desarrollo deben de ser lo suficientemente abiertos para que pueda haber innovación. No es lógico que simplemente por un tema normativo definamos de que esto es un cuadrado, cuando a lo mejor la visión de la gente está viendo que es un rectángulo. Pero bueno, estos son temas que hay dentro del plan de desarrollo. La experiencia que tenemos de tantos años trabajando en eso nos ha llevado a poder hacer este video para explicar un poco la necesidad de hacer algunos cambios en esta normatividad, en esta metodología, fundamentalmente para tener planes mucho más ricos en donde la gente esté mucho más entendida, mucho más comprometida y que el desarrollo no sea simplemente la tarea de la municipalidad, sino la tarea de la comunidad. Muchas gracias y volvemos luego. Nuestra próxima videoconferencia va a ser sobre la historia de los gobiernos locales. Se van a dar cuenta cómo muchas cosas que vemos ahora en una municipalidad ya en la época de la colonia ya existía y hasta con el mismo nombre. Muchas gracias, soy Oscar Butler y esto es de la Municipalidad y el Buen Gobierno. Buenas tardes.